Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Feli y bienvenidos a su canal Lectora Casual. Vamos a continuar con la tanda de cuentos mexicanos de terror. En esta ocasión vamos a leer otras dos historias y en el pasado video ya sé que tenía un desastrito por ahí. Esta vez pues igual les pido ignorar un poco. Espero les esté gustando este especial de octubre, es en lo que he estado trabajando para el canal, así que bueno, pues vamos con la sexta historia, esto es El túnel maldito. La industrialización trajo consigo grandes cambios. Con ellos, las viejas historias y leyendas parecieron olvidarse. La gente entusiasmada veía cómo los avances no solo les permitían desarrollarse y conseguir mejores empleos, sino que también esos cambios se convertían en un medio de transporte. Tal fue el caso de la máquina de vapor y con ella el famoso ferrocarril, que llegó cuando nuestro país atravesaba por la dictadura más larga de su historia. Por aquellos años se buscaron nuevos caminos para acortar las distancias y llevar el progreso hasta donde los recursos lo permitieran. De esta manera se inició la construcción del ferrocarril que atraviesa justo por encima de la tierra de Sor Juana Inés de la Cruz. Allí se reflejaban en las miradas el entusiasmo de los productores al saber que pronto sus cosechas podrían ser transportadas por aquella fantástica locomotora. Y es justo ahí donde inicia nuestra historia. Jacinto fue el encargado de llevar a cabo la construcción de la nueva vía ferroviaria. A su cargo tenía más de 100 hombres de campo, rudos y fuertes, que trabajaban sin cesar, llevando grandes cargas a lomos de animales. Cuando los encargados les decían qué hacer, dónde había que dinamitar, por dónde cruzaría la vía, en fin, era una tarea bastante pesada, por lo que las jornadas se tornaban cada vez más extensas. Fue entonces cuando en un claro empezaron a tornarse cada vez más difíciles las tareas. Las viejas supersticiones no tardaron en aflorar. Son los demonios del bosque, se decía. Son los duendes y las brujas, se comentaba. No, son bolas de fuego que no nos permiten trabajar. No cesaban las supuestas explicaciones. Cuando eso llegó a oídos de los altos funcionarios en la capital del estado, de inmediato mandaron a gente capacitada para concluir con aquella aparente imposible labor. Al llegar estas personas se encontraron con mucho alboroto, gente que había hablado de más, tal vez por temor, ignorancia, resignación, en fin, toda una gama de creencias ante sus oídos y lógicas. Pensaban que solo era cuestión de dinamitar con una mayor carga. Fue entonces cuando Pedro, un trabajador mal encarado, que por ambición quería el trabajo de Jacinto, empezó a comentar que ese lugar estaba maldito y lo protegía un gran demonio. Por supuesto, las risas y seguidas de molestia no se hicieron esperar. Con todo y que él afirmaba que aquel demonio no solo era real, sino que además se comunicaba con él, diciéndole que era el único dueño de aquel cerro y que no les iba a permitir que construyeran ninguna vía ferroviaria. Los funcionarios, como era de esperarse, pidieron a los demás trabajadores que llevaran a Pedro muy lejos de aquel lugar, advirtiéndole que no regresara si no quería verse en problemas con el gobierno. Él accedió, no sin antes volverles a advertir de lo que podría pasar. En efecto, pasaron los días y no podían derribar aquel peñasco a pesar de las excesivas cargas de dinamita que utilizaban para entonces. Incluso no podían ni pensar en cambiar la ruta, y ya que esto acarrearía más gastos, más jornadas y más gente. Cuando la terquedad de estas personas se hizo más fuerte, ocurrió algo que nadie se explicaba. Las vías de acero que habían dejado una noche antes en aquel lugar, a la mañana siguiente estaban dobladas completamente como si algo o alguien tan fuerte las hubiera estrujado con gran facilidad. Los siguientes días ocurrió lo mismo hasta que aquellas vías desaparecieron por completo. Fue entonces cuando mandaron llamar a Pedro, quien además gozaba de gran fama, al saber que este hombre estaba entregado a la brujería negra. Si dices que en realidad hay un demonio, pregúntale a aquel, ¿qué debemos hacer para continuar con nuestro camino?
preguntó el encargado con notorio sarcasmo. Pedro lo miró seriamente y sin vacilar respondió: «Si me permite regresar con voz de mando, esta misma noche le diré cómo romper ese peñasco sin la necesidad de la dinamita». Aquellas palabras fueron interrumpidas con las risas de todos los trabajadores, que para entonces escuchaban atentamente. «Trato hecho», dijo el encargado, «pero que quede claro que para mañana quiero ese peñasco abajo». Dicho esto, dio la vuelta y se retiró alcanzado por Jacinto, que le comentó: «No le creerá tal cosa, ¿verdad, patrón?», decía mientras caminaba a paso apresurado. Jacinto continuó tomándolo del hombro. «Esto ya no está en mis manos. Si ese maniático logra tirar el peñasco, mañana estaré de regreso y tú continuarás al mando». Aquella noche estaba por demás oscura. Solo se escuchaba a lo lejos el canto de un búho. Todos los trabajadores habían regresado al pueblo, no sin antes recibir la orden de que al siguiente día se presentaran al salir los primeros rayos del sol. Y en efecto, a la mañana siguiente, todos estaban preparados. Fue entonces cuando llegó Pedro a encararse con el encargado. «He cumplido mi parte del trato. ¿Ahora tengo el mando?». El encargado lo miró con desconfianza. «Todavía no. Aún no has cumplido lo prometido. Desde aquí veo el peñasco todavía en pie», dijo alzando la mirada. «Ese peñasco ya es cuestión del pasado», decía Pedro con confianza. «Es muy simple. Él quiere, a cambio de tirar ese peñasco y de construir la vía ferroviaria, las almas de los pasajeros del primer tren que pase y las almas de niños inocentes para la cimentación del túnel». «¡Está loco!», se escuchaba en murmullos. Pero el encargado era un hombre muy testarudo y nada supersticioso, por lo que sin más aceptó el trato. Cuentan que cuando estaba construyendo la cimentación, ésta se derrumbaba a todo momento, y aunque se volviera a levantar, volvía a caer sin explicación alguna. Cuando entonces el hijo de un trabajador bajó para acomodar algunos postes que se habían movido. El pobre muchacho no tenía más de 12 años y ya andaba laborando en la construcción. Desafortunadamente no escuchó la orden para salir del hoyo, y el cemento lo sepultó por completo. Las lágrimas de muchos brotaron de inmediato, pero ante los ojos incrédulos de todos ellos, el cimiento permaneció en pie, sin necesidad de más material. En efecto, no acabó el año sin ver aquella vía terminada, y en cuanto al trato, ya todos lo habían olvidado. No tardó en llegar el día de la inauguración. 25 personas abordarían aquella tarde el ferrocarril para llevar consigo la primera carga, la que consistía de azúcar y carbón. Carga que nunca llegaría a su destino, pues misteriosamente hubo un terrible accidente donde todos los pasajeros murieron, suceso que se atribuyó inmediatamente al demonio. Hay quienes afirman que todavía cuando el tren de carga cruza todas las mañanas a las 9:12 a.m. aquel monte, se pueden escuchar los gritos y los lamentos de aquellas almas que no encuentran el descanso, puesto que en la población se comenta que solamente descansarían si ocurriera otro accidente, a la misma hora y con el mismo número de pasajeros. ¡Ay, Yeyita! Espero te estén gustando las historias y voy a continuar con la siguiente. Esto es La Dama Ensangrentada. Mucho se ha hablado de la percepción extrasensorial. Mientras unos la niegan, otros la aceptan sin recelos. El siguiente relato se refiere a este aspecto. Cuenta la leyenda que en el mes de febrero llegaron a la casona más grande de la ciudad unos jóvenes provenientes del extranjero. Fueron recibidos con gran afecto. «Pasa, Manuel, eres bien recibido en nuestra casa», dijo el dueño gustoso. «Muchas gracias», dijo el joven agradecido. «Señora, estoy a sus pies», continuó con reverencia hacia la señora gustosa de verlo. «¿Y qué me dices de tus padres?». «Les mandan saludos y sus respetos a la familia, señora». Aquel joven venía a México a pasar una larga temporada. Al menos esas eran sus intenciones. Y fue entonces cuando ordenaron al criado llevarlo hasta su habitación, no sin antes reiterarle el agrado de tenerlo en su casa.
El joven fue tocado por el duende del amor que hizo su presencia 2 noches después, en el jardín. Él miraba a una bellísima muchacha. ¡Qué belleza tiene esa mujer! Que con la luz de la luna se ve más hermosa, se repetía en la mente. Noche tras noche Manuel admiraba la belleza de la joven y comenzó a enamorarla. Hasta que un día no se resistió más. Margarita, si vieras cuánto te amo, dijo ante la presencia de la bella mujer. Cállate que pueden escucharnos, dijo la mujer. Si de veras me amas, ¿por qué no bajas hasta aquí? Manuel, sin pensarlo, ahora mismo bajaré. Margarita le advirtió que ella no podía entrar a su casa, ya que se lo habían dicho días antes. Pero dime, Margarita, ¿de verdad me amas?, preguntó Manuel. La respuesta fue inmediata y con la promesa de volver mañana. La joven se retiró. Al día siguiente, el joven enamorado se entregó febrilmente a la fabricación de una escalera. Con esta escalera bajaré hasta el jardín, pensaba. La tomaré entre mis brazos. Oh, Dios mío, cuánto ansío ese momento. Esa misma noche, Manuel escaló el grueso muro y Margarita ya lo esperaba con fervor. Margarita, cuánto te amo, pronunció el enamorado joven. Debes creer, pues siento mucho amor desde hace mucho tiempo. Tal parece que viajé para encontrar tu amor. Margarita, con un amor notable en los ojos, respondió. Yo también. Tal parece que estuve esperando tanto para tener tu amor. Y fue así que durante varias noches los enamorados pasearon por el jardín iluminado por los rayos de la luna, hasta que en una de tantas llegó el momento de la confidencia de un par de enamorados. Margarita, amor mío, he escuchado que suspiras muy a menudo. ¿Por qué? Mirándolo fijamente. Ay, Manuel de mi alma, has de saber que pronto he de morir. Manuel la miró desconsolado. No entiendo, explícame. Esta noche hablé con mis padres y ellos han pensado que he de servir a Dios. Manuel se levantó y sin medir sus palabras. ¿Quieres ir a un convento? Sí, así es, respondió la joven. Manuel enfurecido. No, jamás lo permitiré. La joven le advirtió que sus padres la vigilarían siempre. Oh, Manuel, si supieras que quiero abrazarte por siempre en el jardín. Manuel no dudó en preguntar el tiempo que tardaría en entrar al convento. Aún no lo sé, pero temo que no sea en mucho tiempo, dijo Margarita con los ojos llorosos. Manuel, desesperado, suplicó a su amada permitirle ir a hablar con sus padres, pero ella se rehusó y pidió que no lo hiciera. Pero Margarita, les diré que te has entregado a mí y tendrás que casarte. Ella lo miró con dolor. Entiende, no lo aceptarán jamás. Margarita lloraba sin consuelo y desesperada corrió al interior de su casa. Minutos después, Manuel en su cama no podía dormir, presa de los más diversos pensamientos. Tengo demasiadas dudas, pensaba atormentado. ¿Cómo es posible que Margarita permita eso? Y ella habla de sus padres, ¿y cómo es que jamás los he visto? Pero esta vez Manuel estaba decidido a hablar con sus padres y esperó a que la siguiente noche llegara. Al día siguiente, Manuel estuvo observando fuera de su casa hora tras hora, sin notar que nada ni nadie cruzaba el portal. Continuaba con sus dudas. ¿Estará encerrada en su cuarto? ¿Y si le han obligado a irse ya? Pasaron las horas y por fin miró a su amada. Margarita, ¿qué te ocurre? Te noto muy pálida. Margarita lo miró fijamente. Sabes, mañana mis padres me llevarán al convento y no volveré a verte. Manuel se exaltó. No, no, jamás, hablaré con ellos. Margarita lo detuvo. Ya lo hice, amor, pero ellos jamás entenderán. Margarita, ¿sabes cuánto te amo?, decía con despecho Manuel. Y cuánto deseo entregarme a ti, estar al pendiente de tus deseos. Margarita llorando, y que yo te he correspondido. Por eso mis padres se han dado cuenta y mañana cuando amanezca estaré en el convento. No, Margarita, soy capaz de hacer lo que sea. No me dejes, tomándola entre sus brazos. Margarita le externó sus deseos de continuar con él, pero también sabía de su debilidad ante los mandatos de sus padres. Manuel, preocupado, preguntó:
¿Acaso ha ocurrido algo que yo no sepa? Sabes que lo único que deseo es que tú me raptes. Manuel estaba al punto de la locura, pero estas palabras le devolvieron la esperanza. Sabía que ante esta situación era lo único que podía hacer para continuar con el dictado de sus corazones. Le prometió llevarla hasta su casa, donde finalmente se casarían. Justo antes de despedirse, Manuel recordó algo. Pero Margarita, ¿cómo puedo sacarte de tu casa si siempre está vigilada? Ella aguardó un momento pensando y solo le dijo que esperara una señal. Acordó fingir enfermedad para que sus padres no la llevaran al convento durante el día. Una vez que Manuel llegó a casa, se dirigió a ver a aquellas amables personas que lo recibieron al llegar de su país. Pidió un dinero prestado, mas nunca mencionó la causa. Sabía que no podía meter a esa casa a Margarita, ya que sería como defraudar a quienes un día le tendieron una mano. Con el dinero en la mano, subió hasta su habitación para recoger todo lo que había llevado consigo. La noche anhelada había llegado. Manuel estaba preparando todo lo que se llevaría. Claro, sin olvidar el dinero que había obtenido prestado, y fue en ese momento cuando su tutor entró. Manuel, qué bueno que te encuentro todavía despierto. Al notar que el joven no había mostrado atención, te noto nervioso. ¿Te ocurre algo? Manuel volvió su mirada hacia él. No, perdone, señor, solo que no lo había escuchado entrar, dijo con nerviosismo. Su tutor le pidió que le ayudara a revisar unas cuentas. Después de todo, Manuel era un excelente estudiante. Al imaginar tantos libros, pensó que no llegaría a tiempo para reunirse con su amada, mas no tenía otra alternativa. Bajaron hasta el despacho, donde no pudo confesar que se le hacía tarde para raptar a Margarita. Y mientras ayudaba a hacer las cuentas, no cesó de mirar aquel reloj de arena que marcaba la hora en que debería estar aguardando a su amada. Daré vuelta al reloj, dijo Manuel con preocupación. El tutor volvió su mirada. Oh, deja ese viejo reloj que de nada servirá marcar el tiempo. Continuaron atareados en los libros, pero unos ruidos fuertes y extraños que provenían de la casa vecina los interrumpió. Es en la casa de Margarita, pensó de inmediato Manuel, quien se levantó de aquella mesa y pidió un descanso justificando que necesitaba aire fresco, permiso que su tutor no le negó en absoluto. Y desesperado, lleno de ansiedad, se paró frente al zaguán de la casona antigua. Margarita, Margarita, he llegado tarde, pero aquí estoy, por favor, sal, pensaba con mucho fervor. De pronto, dice la leyenda, se abrió lentamente el zaguán y apareció la dulce figura de la amada, como si ésta lo hubiera escuchado. Manuel, al mirar, no dudó en confirmar sus deseos. Margarita, es tiempo, huyamos. Margarita caminaba lentamente y una vez que llegó hasta los brazos de Manuel, dijo dulcemente: Amor mío, qué tarde has llegado. Fue entonces cuando él notó la terrible herida que la bella joven llevaba en el pecho. Margarita, ¿qué te sucedió?, preguntó con horror. La joven lo miró y con su mano acarició el rostro de su amado. Yo misma he sido. ¿Pero por qué? Ella se desplomó diciendo: Te esperé más de lo acordado y pensé que no volverías. Guardó silencio unos momentos. Creí que me habías engañado y mi corazón no soportó tanto dolor. Es por eso que decidí morir. Manuel cargó a la ensangrentada mujer, pero se encontró con la puerta de la casa cerrada, y ni sus padres ni sus criados habían ido por ella. Entonces a toda prisa entró a la casa de sus tutores y la subió hasta las habitaciones, la acostó sobre la cama y pudo mirar cómo la bella joven se debilitaba y sin valor que le pudiera permitir quitarle el puñal del pecho. Ella lo miró con desesperación. Amado mío, me muero. Manuel, olvidando dónde estaban, gritó con dolor: No, no morirás. Iré por un doctor. Y sin comunicarle nada a sus tutores, salió de la casa en busca de un doctor. Pero cuando regresó, los señores estaban al pie de la escalera esperándolo. ¿Qué te ocurre, Manuel? ¿A qué se debe la presencia del doctor?, preguntó desconcertado el tutor. Algo espantoso. Margarita se ha clavado un puñal en el pecho, respondió con desesperación el joven. La señora se acercó a él. ¿Dices Margarita? Sí, señora, la hija de nuestros vecinos, decía con desesperación. Vamos, doctor, o ella morirá. Tomó al doctor de la mano
y lo condujo por las escaleras mientras el tutor agregó: «Espera, Manuel, estás equivocado». Subió deprisa tras ellos. «En la casa antigua no hay ninguna joven». Manuel no creyó palabra alguna, pero fue justo al entrar a su recámara que el impacto fue más fuerte. «¡No está!». Fue entonces cuando el tutor afirmó: «Ya decía que inventabas cosas. En la casa vecina no hay ninguna joven, solo los señores Verasalose». Manuel, desesperado, afirmó: «No, yo digo la verdad. Miren esa mancha de sangre», señalando hacia la cama. Al acercarse hasta ella, miró el prendedor de Margarita. «Miren, este prendedor lo llevaba Margarita en el cabello». «No entiendo», concluyó su tutor para guardar silencio. Manuel, convencido, se acercó hasta él, pues yo creo que Margarita, aun con la herida, se fue caminando hasta su casa. Manuel salió de la habitación convencido de que su amada estaba en la casa vecina y fue allí donde se dirigió. Tardó un rato para que los señores lo recibieran, momentos que bastaron para que el señor tutor llegara. Una vez que entraron hasta la sala, el tutor se decidió a hablar. «Su visita nos honra, señor. Pero en cuanto a este joven, no sé cómo se atrevió a venir hasta acá», pronunció el señor Verasalose, mientras su esposa casi se desmaya de la indignación. Fue entonces cuando, molesto y con su puño amenazante, dijo: «Debe salir de aquí, Manuel de Moreda». Fue entonces cuando el tutor del joven, molesto, aclaró: «Debe haber una equivocación. Mi huésped, quien ha venido del extranjero, se llama Manuel Carmona». En ese momento la conversación de varones fue interrumpida por la señora Verasalose, quien levantó la mano atreviéndose a señalar al joven. «Pero, ¿cómo voy a olvidar al asesino de mi hija?». El tutor, ante tal indignación: «Disculpe, señora, pero juro que Manuel ha llegado apenas hace 2 meses del extranjero». El señor Verasalose, al ver la molestia por parte de ambos, pidió que se le escuchara. «Ellos dicen la verdad», y el silencio rotundo pidió el final de la explicación. «Yo mismo di muerte a Manuel de Moreda. Lo maté porque fue el causante de la muerte de mi hija Margarita». Se desplomó ante ellos. «Oh, Dios mío, al fin descargo mi conciencia. Yo le di muerte. No es él», señalando con respeto al joven. «Él solo se le parece. Yo mismo me aseguré de que muriera». Manuel cayó en la desesperación. «Pero eso no es posible. Yo mismo vi a Margarita. La llevé hasta mi casa ensangrentada». «No, joven», se levantó el padre de la joven. «Mi hija tiene 10 años muerta y su tumba está aquí mismo, en el jardín que colinda con el de ustedes». «No, no», se repetía Manuel con desesperación y llanto. «Tengo una prueba. Miren, es el pendiente que llevaba hace unos momentos Margarita». El señor Verasalose, con gran impresión, dijo: «No puede ser. Es el pendiente con el que enterramos a mi hija». Manuel, confundido: «Explíquenme entonces, ¿cómo es que ha llegado hasta mi cama esta noche?». Nadie se pudo explicar el fenómeno. Manuel cayó de rodillas ante el Cristo pidiendo explicación a aquello. «Dios mío, ilumina mi mente para comprender esto. Ilumina mi corazón para sanar esta herida», decía con fervor ante la presencia de todos. Cuentan que Manuel comenzó a vivir una gran melancolía. Su alma se inundó de tristeza infinita. Fue entonces cuando sus tutores decidieron enviarlo nuevamente a su país, creyendo que con el tiempo olvidaría todo lo ocurrido. Y fue así que Manuel regresó a su casa. Pero su ausencia desencadenó otro fenómeno, pues la noche del día en que partió, y muchas noches más, se empezó a escuchar el gemir de una mujer agonizante por los pasillos de la casa donde habitara Manuel. Aparecía después la muerta y salía a la calle. Fueron varios los vecinos los que vieron aparecer tal fantasma, que más tarde llamarían la dama ensangrentada. Y bueno, aquí terminamos esta parte del video. Vamos a seguir con las otras partes muy pronto. Espero que les guste este especial de octubre y nos vemos en el siguiente video de Lectora Casual. No olviden seguirme en mis redes sociales.